Apóstoles capítulo 27, versículo 7, dice: navegando muchos días, despacio y llegando a duras penas, frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Amén. Dicen gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar juntos y digámosle: Padre, venimos delante de su presencia en esta hermosa hora y venimos poniendo en sus manos la meditación y la, Señor, necesidad de cada uno de los que estamos en este lugar. Le rogamos en el nombre glorioso de su Hijo que ministre cada persona, que ministre cada hombre, cada mujer, y que la palabra llegue, Señor, a lo más profundo del corazón de cada uno de ellos. Le pedimos en el nombre glorioso de Jesús que desde ya, Señor, oiga las oraciones de su pueblo, que oiga las necesidades y que cada uno de aquellos que vienen enfermos puedan ser sanos. Los que vienen atribulados puedan ser, Señor, confortados. Y también, Padre, rogamos que extienda su mano sanadora. También los que habrán de ir ante las cortes y ante los jueces, le pedimos en el nombre glorioso de Jesús que les dé la victoria, Señor. Cualquiera que fuese la necesidad, sea contestada. Todo lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, se lo pedimos. Amén y amén. Dicen gloria a Dios, hermanos. Pueden por favor sentarse en esta oportunidad. Y quisiera, con la ayuda del Señor, hermanos, meditar en este acontecimiento de la palabra. Esto ocurre exactamente al final del ministerio de Pablo. El apóstol Pablo había recibido una responsabilidad y él lo tenía bien marcado en su ministerio. El Señor, cuando lo perdonó, le dijo que él iba a llevar el evangelio a muchas personas, que le iba a llevar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Pero también el Señor le dijo a Pablo que su ministerio iba a ser un ministerio que lo iba a usar para que por medio de él pudiera predicársele el evangelio a los gobernantes, a los que estaban en eminencia. Y eso quiere decir que para Pablo, en muchos de sus, vamos a decir, experiencias que él tuvo, las logró obtener, las logró hacer a través del ministerio. Pero había algo que a Pablo le faltaba. Y es de que Pablo, en una de las últimas defensas que él logra tener estando en Jerusalén, dice que él apeló al César. Entonces, cuando él apela al César, la Biblia dice que
los que estaban a cargo, ¿verdad? Como el rey Agripa y otros gobernantes, ellos toman la decisión de que Pablo tiene que ser llevado ante la máxima autoridad del Imperio Romano. La máxima autoridad era el César. Incluso el César vendría a ser como el rey en lo que es algunos gobiernos, ¿verdad? Era la persona a la cual se le veneraba, a la cual se le respetaba, se le daba cierto honor. Así él lo manifestaba como un emperador, ¿verdad? Eso fue lo que motivó a que Pablo se le pudiera llevar ante el César. Pero cuando ya la Biblia dice que Pablo tenía que ser llevado al César, eso implica que Pablo tenía que ser movido de un continente hacia otro continente. Estamos hablando de que Pablo está en Jerusalén. El César está, hermanos, en Roma, en lo que es ahora Italia. En el caso de Jerusalén, Israel, está, hermanos, en lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente. Es otro continente prácticamente. Hacia más arriba está lo que es Asia Menor, y ahí se encuentra lo que es Turquía. Turquía es el país en el mapa, el único país del continente, hermanos, asiático, que tiene una conexión con Europa. Tiene los dos continentes, el continente asiático y el continente, hermanos, europeo. De tal manera que ahora Pablo tiene que ser llevado de un lado hacia otro lado, y eso implica una larga distancia. Dice la Biblia que se decidió que deberían de llevar a Pablo en una embarcación a Italia, donde está el César. Y dice la historia bíblica que se le entregaron a Pablo al que iba a cargo de la embarcación. Dice que iban presos también con Pablo, algunos presos que le acompañaban. Iban varias personas que no solamente eran presos. También la Biblia menciona que en esa embarcación iba Aristarco, que era un creyente de Tesalónica, y también iba el centurión llamado Julio, y también se dice que en esa embarcación iba un capitán, iba también, hermanos, un patrón, lo que nosotros conocemos como el maquinista, el que lleva el barco, y el capitán, que es el que va dando la orden. Aparte de ellos, iba, hermanos, el escritor del libro, que se llama Lucas. Y dice también al final de la narración que iban aproximadamente unos 276 tripulantes, ya que la nave llevaba unos presos. La mayor parte eran presos. Pero como dice la Biblia que iban desde lo que era el continente, hermanos, asiático, hasta el continente europeo, era una distancia muy considerable, y en esos tiempos solo habían dos medios para poder llegar. El primero era el medio de transporte terrestre, pero por las situaciones difíciles que habían en la vida, no utilizaban los caminos terrestres por las distancias. Mas sin embargo, la Biblia dice que a Pablo lo tienen que mover por barco, ya que por barco era el medio más seguro y era el medio, hermanos, de mayor confianza, especialmente porque en esa embarcación iban presos, y nosotros como predicadores nos damos a la idea de que Pablo era considerado un preso, pero todos sabemos, hermanos, que Pablo
su único delito era haber predicado el evangelio de Cristo, amén. Pero no así las otras personas, no así. Ahí iban de todo tipo de delincuentes, lo que hoy nosotros conocemos. Ahora, el apóstol Pablo, cuando él es embarcado en esa embarcación, ellos dicen que fueron llevados en una nave adriática. Aquí le llama una nave adramitena, ya que los griegos habían sido los que habían reinado, habían tenido el imperio antes que los romanos, y los griegos habían tomado, vamos a decir, o los romanos, perdón, habían tomado de los griegos muchas de sus herramientas, y una de ellas fue las embarcaciones. La embarcación fue algo que los griegos lo tuvieron en una de sus mejores armas de defensa contra los invasores en el imperio griego. Ahora bien, esa embarcación es la que ahora Pablo está siendo transportado. Dice la Biblia que el centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y dice la palabra del Señor que salieron desde Asia, y cuando ellos zarparon, dice que llegaron a Sidón, y dice que ahí en ese lugar Pablo recibe un trato muy humano de parte del centurión, y le da cierto permiso para que el apóstol pueda descender a tierra cuando ellos llegan a Sidón. Y dice que él fue donde los hermanos y estuvo con ellos. Posteriormente dice la historia que Pablo tiene que volver a tomar la embarcación, y desde ese momento ellos llegan a Sotavento. Ahora aquí ya estamos, hermanos, prácticamente enfrente de lo que es Israel. Aquí estamos hablando de la isla de Chipre. Cuando ellos llegan a Chipre, donde queda Sotavento, dice que ahí empiezan a haber vientos contrarios. Quiero que por favor usted me dé su atención unos minutos y ponga atención a lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Dice que de repente se empiezan a sentir vientos contrarios. Y dice la palabra del Señor que se atravesó el mar, llegaron a Sicilia, Panfilia, llegaron a Mirra, a la ciudad de Lidia, y dice que allí el centurión toma una nave alejandrina y zarparon para Italia, y nos embarcamos en ella. O sea que de una nave ellos agarran otra embarcación, todo quizás con el propósito de buscar una embarcación un poco más segura, un poco más amplia, ya que estamos hablando de moverse de un continente a otro. O sea, el tramo era largo. Aparte de eso, el tramo era bastante, vamos a decir, importante, porque estamos hablando que la embarcación en ese momento donde Pablo está siendo transportado se considera que era el tiempo del invierno. Más adelante dice la Biblia que cuando ellos agarran otra embarcación, muchos días después, dice que la embarcación empieza a moverse despacio. Y apenas llegaron, dice la palabra del Señor, a Genido, que era lo que yo estaba leyendo. Ahora, ¿por qué le dije yo que pusiera atención? Porque dice la Escritura que haciéndonos de la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran ya contrarios. Y ahora dice la Escritura que cuando ellos llegan a Genido, llegan, dice, a puras penas.
lograron llegar a Creta frente a Salmón. ¿Pero por qué razón? Porque yo les dije ya que los vientos empezaban a ser contrarios. Mire, el que está haciendo la narración, hermanos, es un médico. El que está haciendo la narración es un investigador, un historiador. Él no es un navegante. Pero como dicen por ahí, no sé si usted lo ha oído, que en la práctica es que uno aprende. ¿Cuántos estamos aquí, hermano? ¿Está despierto? Bueno, en la práctica uno aprende. Si usted le enseñan solo la teoría y no le enseñan la práctica, no va a aprender. Entonces el ser humano en la práctica aprende, por muy difícil que sea. Óigame, la persona que aquí está haciendo esta narración, por eso es que ahí no mencionan el nombre de él. Cuando está haciendo la mención, quiénes iban en la nave, porque es él el que está narrando quiénes iban. Y a través de los historiadores, a través de los comentarios bíblicos, es que se ha sacado la conclusión que el que narró, el que dio la declaración de este acontecimiento fue Lucas. Pero Lucas era médico. Él lo que sabía era dar pastillas, atender problemas de salud. Pero como él va en la nave, como él va en la embarcación, ¿verdad? De repente empieza a sentir que los vientos son contrarios. Ahora, ¿a quiénes lleva de compañero Pablo ahí? Lleva de compañero a Lucas y lleva de compañero a Aristarco de Macedonia, de Tesalónica. O sea, él va con dos hermanos. Van acompañando a Pablo. Y dice que en la narración que los vientos eran contrarios cuando ellos empiezan a tomar la embarcación en cierto camino, pero más adelante dice la Biblia que apenas pudieron llegar a ciertos lugares porque ya los vientos estaban soplando. Y dice la Biblia que con dificultad llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. O sea, ya la nave no avanzaba, la nave iba poco a poco, ya que en ese tiempo no había motores, lo que habían eran velas. Eran velas. No habían motores. Y eran las velas las que movían. Las velas son golpeadas por los vientos. Y si los vientos, como dice la historia, la narración, eran contrarios, o sea, el barco no avanzaba. Por eso dice que a puras penas llegaron a ciertos lugares. Y dice que habiendo ya pasado mucho tiempo, más adelante, hermano, en esta narración nosotros aprendemos, como dice que ya habiendo pasado ya mucho tiempo, en totalidad el viaje que a Pablo lo llevó desde Jerusalén, habiendo zarpado de alguno de los puertos, ¿verdad?, de Israel, de Jerusalén, por lo menos fue del puerto de Jope, que es el mismo donde Jonás toma la embarcación para irse a Nínive, que hoy en día es el puerto más famoso internacional, o sea, es el más comercial que tiene Israel, y por lo más indicado es de que de ahí salieron. Ahora, dice la historia bíblica que ese viaje, hermanos, a ellos les duró 14 días. Pero dice que aquí, como ya habían pasado muchos días, por lo menos aquí, iban por el día cuarto, quinto. Algo que tendrían que haber avanzado a lo mejor en 2 días, ¿verdad? A lo mejor iban 5 o 6 días o 7 días y ese tramo tenía que haberse pasado en aproximadamente unos 2 días. Y dice la palabra del Señor que
habiendo ya pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, o sea, aquel viento contrario. Y la idea cuál es, hermanos, que yo quiero darle a usted como oyente, hacerle un dibujo. Yo le estoy dibujando y ojalá que al final me quede bien la escultura, me quede bien el dibujo y que ese dibujo usted lo pueda captar, que es lo que Dios quiere hablarnos. Los vientos eran contrarios, pero la Biblia dice que después era peligrosa la navegación. Ahora, ¿qué entiende usted por eso, hombre? Por eso estoy diciendo, ¿verdad? Que no se me duerma, para que entienda lo que Dios le quiere decir. Quiere decir que los vientos eran contrarios, pero a lo mejor no hacía ningún movimiento la nave. Ahora, ¿pero a qué usted entiende cuando dice la Biblia que era peligrosa? ¿Algún hermano acá ha estado en alguna vez en mar abierto? ¿Usted ha estado en mar abierto, hermano? Usted sabe muy bien, ¿verdad?, que estar en mar abierto, en menos de una hora, usted empieza a marearse. En menos de una hora usted empieza a sentir dolor de cabeza, a sentir que el estómago le duele. Y voy a llegar al extremo. Uno empieza, hermanos, a vomitar. Estar en mar abierto es otra cosa. Una cosa es andar en lanchita, así, hermanos, tranquilo. Otra cosa es estar mar abierto. Pero ¿qué pasa cuando hay vientos contrarios? La palabra que dice que era peligrosa, usted y yo tenemos que entenderlo. Lo que yo entiendo es de que probablemente, hermanos, esa nave alejandrina, que era una de las más grandes, que Julio, el centurión, dice, necesito una nave para podernos mover en alta mar, pero que sea una nave, que sea la mejor nave. Y le dan una nave alejandrina, que era las que Alejandro Magno, el gran emperador, ¿verdad?, griego, había podido, hermanos, quizás desarrollar una flota. O sea, ellos llevaban una nave de las mejores, amplia, espaciosa, segura. Pero los vientos empezaron a sacudir la nave, empezaron a mover esa nave, y dice el escritor que era peligrosa la navegación. Se movía de un lugar para otro. Entonces dice la escritura que por haber pasado ya el ayuno, yo me voy a preguntar algo. El ayuno, ¿será que Pablo, no importaba dónde andaba, él siempre se sometía a Dios? ¿Están aquí, hermanos? Bueno, si están aquí, diga presente. Y diga presente con gloria a Dios y amén cuando se esté predicando. Amén. Usted sabe, hermanos, que ayunar es una disciplina de Dios. ¿Quiénes saben que ayunar es un arma que Dios ha dejado a la iglesia? ¿Quiénes saben que el ayuno es una herramienta, es un arma poderosa que Dios le ha dado a la iglesia? ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo que no podían los discípulos liberar a aquel joven? Y el padre llegó y le dijo a Jesús, traje mi hijo a tus discípulos, y tus discípulos no pudieron echar fuera a estos demonios. Y dice que el Señor reprendió a las generaciones, reprendió al padre, y dice que oró por el niño o por el joven, y dice que los espíritus inmundos salieron del joven y el joven fue liberado.
Dicen gloria a Dios. ¿Cuántos creen, hermanos, que el ayuno trae poder de Dios en la vida? ¿Cuántos creen que el ayuno trae poder de Dios en la vida? Cuando tú estás débil, cuando tú estás quizás triste, o cuando estás sin fuerzas, te doy un consejo. O cuando estás en problemas, ¿por qué no ayunas? Porque lo que trae el ayuno es fortaleza. Lo que el ayuno trae, hermanos, es respaldo de Dios. Una de las ventajas que tiene el ayuno en la vida del creyente, porque fue después que el Señor le dijo a los discípulos aparte, y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y le dijo el Señor a los discípulos: es que este género, o sea, ese tipo de demonios, o ese tipo de problemas que eran los demonios poseyendo al joven, no sale si no es con ayuno y oración. Entonces, ¿qué es lo que trae el ayuno? Trae visitación de Dios. El ayuno trae fuerza de Dios. El ayuno trae fortaleza. Y sobre todo, el ayuno vuelve sensible el corazón del creyente. ¿Quiere sentir la presencia de Dios en los servicios? ¿Quiere sentir al Señor en medio de la adoración? Óigame, aunque tengamos los mejores músicos, pero si tú no ayunas, si usted no ayuna, usted va a estar más muerto que Lázaro. Bueno, y aprovechando la oportunidad, todo servidor debe de venir en ayuno, especialmente los días domingos al servicio. Y durante la semana tiene que estar ayunando para que la gloria de Dios lo respalde, para que el Espíritu de Dios se mueva en su vida. El Espíritu de Dios lo que hace, el ayuno lo que hace en el corazón de un creyente es que lo vuelve muy sensible. Ahora, cuando Pablo fue a visitar a los hermanos, cuando salió él y Julio le permite que lleguen a Sidón, y fue a visitar a unos amigos creyentes, ¿será posible, hermanos, que ahí Pablo, subiéndose a la embarcación, le tocaba ayunar o él se mete en ayuno? Eso no lo sabemos. No sabemos cuántas veces Pablo ayunaba. No lo sabemos, porque hay ayunos congregacionales donde nos ponemos de acuerdo. ¿Qué día vamos a ayunar? Donde el pastor les anuncia: hermanos, vamos a ayunar. Pero hay ayunos privados donde nadie se da cuenta que tú estás ayunando. Que es, ¿verdad?, las dos maneras que nosotros utilizamos como iglesia. O sea, usted tiene que estar ayunando sin que, como dice, no haga que tu mano, lo que tu mano derecha está haciendo, que tu mano izquierda se dé cuenta. No sabemos. No sabemos si Pablo salió en ayuno o en medio de la embarcación Pablo se pone en ayuno. Vamos a tomar la teoría de que el ayuno vuelve al creyente más sensible. Cuando uno está en ayuno, todo lo que los hermanos están cantando a uno lo quebranta. ¿Estamos de acuerdo? El que está dirigiendo, si él ayuna, su corazón está sensible. Los músicos están sensibles. El predicador está sensible. El oyente está sensible. Su corazón está sensible. Entonces, cuando uno ayuna, como que hay una capacidad espiritual en usted y que lo vuelve más sensible a la voz de Dios. No sé si me entienden. ¿Me entiende? Entonces, como Pablo dice que él había ayunado, dice que les empezó a amonestar.
Yo estoy leyendo el versículo, hermanos, número 9 de la versión Reina Valera del 60. Amén. Y dice la nueva versión internacional, o la versión de las Américas, que cuando ya había pasado mucho tiempo, la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había ya pasado. Entonces el ayuno probablemente era el día sábado, porque es el día de reposo donde nadie hacía nada. En el caso de Pablo, como él ya era creyente, probablemente ya no lo aplicaba como judío conforme a la ley, sino que Pablo probablemente el día de ayuno, él probablemente lo hacía el día domingo, que es el día de la iglesia, que es el día de la resurrección, ¿verdad? Pero no sabemos si fue sábado, domingo. Lo importante es que ya había pasado, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando usted ayuna? Se vuelve sensible a la voz de Dios. Se vuelve sensible. Y una de las cosas, o una de las características, cuando un creyente ha conocido el Evangelio y aprende a someterse en las disciplinas de Dios, es de que está sensible para lo que Dios quiera decir. Y dice que Pablo les dijo que y Pablo los amonestaba. Óigame. Hello. Los regañaba, es la versión actualizada ahora de nosotros, ¿va? Dice que los amonestaba, los exhortaba. ¿Y cuál era el regaño? ¿Cuál era la exhortación? La exhortación era: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de todos los que vamos en ella. Gloria a Dios. De gracias a Dios, hombre, que en esta iglesia tratamos la manera de enseñarles a ustedes doctrinas bíblicas. Váyase donde quiera irse, pero le va a costar encontrar congregaciones donde se le enseñan fundamentos bíblicos. Y uno de los fundamentos bíblicos que nuestra congregación tiene, que lo hemos aprendido de la palabra del Señor, es de que nosotros creemos que el Espíritu Santo trae sobre la iglesia, cuando el creyente es bautizado por el poder del Espíritu Santo, el creyente tiene la oportunidad de poder ser capacitado por los 9 espíritus de los dones que menciona Pablo en 1 Corintios. No todos recibimos los 9 dones, pero el Espíritu Santo trae dones del Espíritu. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Que el Espíritu de Dios trae dones del Espíritu Santo. ¿Ah? Le voy a mencionar cuando el Espíritu de Dios trae, o el Espíritu Santo está en el creyente, el Espíritu Santo trae el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de revelación, el don de lenguas o géneros de lenguas, interpretación de lenguas y el don de profecía. ¿Cuántos dones van ahí? Van 6. Y dice la Biblia que trae el don de milagros,
el don de sanidad y el don de fe. 9 dones. El primer don que yo mencioné es el don de sabiduría. Y el don de sabiduría, ¿qué es esa capacidad del Espíritu Santo en la vida de un creyente? ¿Qué es ese don? ¿Qué es lo que trae ese don en la vida suya cuando usted lo recibe? Que vendría a ser el segundo don que usted tendría. Porque el primer don que uno recibe de los 9 es el bautismo del Espíritu Santo. Y después pueden ser que a usted Dios le va a dar el don de fe. Pero no es el don de fe de creer, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, sino que el don de fe es para creer que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Usted puede tener el don de lenguas primero porque es la señal del bautismo del Espíritu Santo, o Dios le puede dar el don de milagros, ¿verdad? Y el don de milagros es de que usted puede orar y suceden milagros. O Dios le puede dar también el don de sanidad, que usted ora por los enfermos y se curan. Vaya, pero mire, pero ¿qué es el don de sabiduría? El don de sabiduría es cuando el creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo, pero el don de sabiduría es que Dios a usted le da la capacidad para saber lo que pueda suceder en el futuro. Entonces, como Pablo dice que los amonestaba, diciéndoles que la navegación, ¿qué dice Pablo? ¿Ah? Que era peligrosa. Que era peligrosa. Dice que los amonestaba. Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo por el cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Aleluya. Hermano y hermana, vamos uniendo cabos, por favor. ¿Para qué? ¿Usted cree que Pablo, él sabía cuando él se subió a la embarcación, él era marinero? Él era una persona que había estudiado náutica. No, si Pablo era fabricante de carpas. Pablo quizás nunca había andado en embarcaciones como este tipo de naves. No, no, no. ¿Quién es el que le había dicho lo que habría de suceder? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién le dijo a Pablo lo que él les está diciendo a ellos? ¡Claro! El Espíritu Santo. A través del don de sabiduría. Que con esto yo doy por hecho que Pablo tenía el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque él está diciéndole a ellos lo que habría de suceder adelante. El don de sabiduría es el que le da la capacidad al creyente. Y este es un don que no es un don selecto para personas selectas en la iglesia. Este don, hermanos, es para todo aquel que tenga hambre y sed del Señor. Es una capacidad del Espíritu Santo. ¿Quién le puso en el corazón de Pablo? ¿Quién le dijo a Pablo? No hay duda que Pablo, a través del ayuno, Pablo no estaba comiendo. Pero Pablo no comió porque él quería adelgazar. Pablo no comió porque él dijo, no, voy a aguantar hambre. No, él dijo, voy a ayunar. Los vientos están golpeando. Yo veo que empieza la nave a ser movida por estos vientos. Entonces vino Pablo y dijo, como queriendo decir, aquí hay un problema, como que las cosas aquí no van bien,
Como él no era marinero, como él no era un hombre conocedor del mar, el apóstol Pablo dijo: no, hombre, lo que voy a hacer mejor es pedirle al Señor misericordia en esta embarcación, ¿verdad? Y él empieza a ayunar. Pero en el ayuno, lo más seguro es de que él estaba quizás de rodillas, quizás estaba por allá, hermanos, acostado, y de repente vino la visión de Dios, la voz de Dios. De repente él sintió en su corazón, y así como Dios le había mostrado a los profetas del pasado lo que habría de suceder en el futuro, así como Dios, hermanos, le había hablado a Pedro cuando estaba allá orando en el aposento donde Simón el curtidor, ¿verdad? Y dice que llegaron unos hombres y ahí Pedro estaba orando, y allí el Señor le habló que habrían de llegar a buscarlo y lo iban a llevar donde Cornelio. Así como Dios le reveló a Pedro, así Dios le está revelando a Pablo lo que habría de suceder adelante de la vida. ¿Cuántos creen, hermanos, que es una gran bendición tener a Dios y que Dios nos puede mostrar las cosas que habrán de suceder en esta vida? Claro que si usted anda con la brújula apagada, usted no va a saber nada. Pero si usted anda con la brújula encendida, viene sobre usted, viene sobre la iglesia, viene sobre nuestras vidas. Entonces, como Pablo les dijo, miren, aquí, pero dice la Biblia que cuando Pablo les estaba diciendo, miren, la embarcación va a fracasar, mira, aquí todos los que vamos aquí vamos a morir, porque el Señor así le había dicho. Entonces viene él y dice la palabra que dice que el centurión, cuando oyó hablar a Pablo, le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que a Pablo decía, dice la historia bíblica. Amén. Pero el centurión se persuadió más por el dicho, por el piloto, se persuadió por lo que el piloto decía, lo que es, hermanos, el capitán, el patrón de la nave, que es lo que Pablo estaba diciendo. Entonces aquí viene un punto, hermanos, mire, es que Dios lo sabe todo, hombre. Dios lo conoce todo. Y Dios ha dejado los medios para podernos hablar a todos de diferentes maneras. Y Dios está usando a un hombre y les está diciendo, es como que Pablo les estaba diciendo, miren, nos vamos a quebrar la cara, hombre. Nos vamos a dar en los dientes. Miren, vamos a fracasar. Miren, nos va a venir un perjuicio, nos va a venir un dolor. Y dice que el centurión, cuando oyó a Pablo, dijo, ¿y tú qué dices, piloto? Que había estudiado, que tenía años navegando, que tenía conocimientos de navegación. Y dijo el piloto, Julio, centurión, no le haga caso a este evangélico, hombre. Si lo único que está hablando son locuras. Aquí el que sabe soy yo, dijo. Y el patrón, pregúntenle al que va allá arriba, el jefe de la nave, ¿y usted qué dice? ¿Le damos o nos paramos? Porque Pablo está, no, hombre, no le hagan caso a ese loco, dijo. Allá levanta los ojos a los cielos y se le queda viendo a las estrellas. Ese está enfermo, dijeron, ese está loco. Así es de que métanle pluma y démosle con todo, dijeron ellos. Hermano, lo que Dios había dicho, no le hicieron caso. Lo que Dios había anunciado por medio de la boca de Pablo, lo echaron al bote de la basura. Lo que Dios estaba diciendo por Pablo, no le hicieron caso. Viendo el teléfono estaban, hermano, con la boca abierta en otra cosa. Dormidas estaban, pensando lo que iban a comer mañana, pensando, me van a llamar a trabajar o no me van a llamar a trabajar.
y no le dieron crédito a lo que Dios decía. Le dieron más crédito a lo que decían las noticias, lo que decía Telemundo y Univisión. Ahí se le pusieron atención. A lo que dice, hermanos, el mundo, a lo que dicen los impíos, los malos, los perversos. Ahí están atentos y dicen: no, hombre, dicen que mañana va a llover. Ahí salió en la televisión que va a caer una gran tormenta. No, hombre, dicen que va a subir la gasolina. No, hombre, dicen que va a haber guerra. No, hombre, dicen que viene una gran persecución sobre nosotros. ¿Y quién lo dijo? La ABC. ¿Y quién lo dijo? Fox News. ¿Y quién lo dijo? Hermanos, CNN en español. Y la gente dejan de oír lo que Dios está diciendo. Y la gente no oye lo que Dios quiere que la gente sepa. Y la gente está viviendo hoy en día más lo que están diciendo los teléfonos, los que están diciendo la televisión. Y a Dios, hermano, lo dejan de lado. A Dios lo dejan por allá. ¿Y quién dice eso? Ese hermano, a ver quién es. No, ese varón, esa hermanita. Y dice la palabra de Dios que siendo incómoda, llegaron a un puerto para invernar, o sea, para quedarse ahí mientras pasaba la tormenta. Apenas llegaron, pero ya Dios ya había dicho que es lo que iba a suceder. Y dice que la mayoría acordó zarpar por lo que habían dicho. ¿Quién? El centurión, el capitán y el patrón. Entonces dice que zarparon. Y dice que cuando ellos se fueron, arribaron a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste, e invernaron ahí. Entonces ahí estuvieron pasando la tormenta. Ya habían dejado atrás lo que Dios había dicho. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. La Biblia dice que Dios es verdadero. La Biblia dice que Dios siempre dice, hermanos, la verdad. Y en eso se conocen los dones del Espíritu Santo. Cuando los dones del Espíritu Santo se mueven en la iglesia y lo que Dios dice a través de los dones se cumplen. Y para mí como ministro, yo creo firmemente, hermano, que el Espíritu de Dios visitó a Pablo y el don de sabiduría se movió. Y el don de sabiduría, Pablo lo dijo en el idioma de la lengua de los que iban en la tribulación, y dijo: soldado, capitán, patrón y todos ustedes, el Señor me ha dicho que no zarpemos, que va a haber peligro. Apártate. Porque Pablo era chaparrito, hermano. Quítate. Y como lo vieron pequeñito, lo tuvieron de menos. Hubiera sido un palancudo así, mire, tal vez hubieran hecho caso. Pero como Pablo era chaparrito, ¿qué está diciendo este? Pero ese chaparrito, hermano, ese así bajito, tenía la voluntad de Dios en sus manos. Tenía al Señor con él. Así de que no menosprecien los bajitos. Aleluya. Cuidado. Especialmente si tiene el poder de Dios. Aleluya. Calvo, calvo le decían a Eliseo, ¿va? Ese calvo los puso a temblar. Aleluya. Tartamudo le decían a Moisés. Ese tartamudo levantaba la vara, caían, hermanos, piojos. Cuidado, no me aparece con piojos. Y lo que el mundo desprecia. Mire, hermano, este lugar lleno estaría de estar, poniéndole atención a Dios. Y las calles llenas, oyendo
los mítines políticos, cuando llega un representante de un partido político, lleno, hermano, de gente, oyendo lo que quiere decir el político. Que miren, que la solución, que vamos a hacer esto, y la gente lleno ahí, hermano. Pero miren, hermanos, cuando Dios quiere decirle al mundo lo que va a pasar en el futuro, mire. Y lo peor que muchos durmiéndose. Ni aplauden, ni se emocionan. Estuviera allá en un partido, estuviera enfrente de Bukele, estuviera gritando: Bukele para Honduras, Bukele para Honduras. O fuera concierto cristiano, hermanos, de músicos saltando reggaetón, estuviera lleno esto. Hoy las iglesias están llenas, hermanos, de músicos y de grupos. Pero cuando quieren oír la voz de Dios, la gente como que le duelen los oídos. No quieren oír lo que Dios quiere decir. Entonces Pablo dijo, pero dice que después dice que salieron de ahí, habiendo invernado ahí, y empezó a soplar una brisa del sur, padeciéndoles que ya tenían lo que deseaban. O sea, de repente viene una brisa del sur y dice que la nave le empieza a mover y dice: ya la hicimos, el viento está a nuestro favor. Dice que ahí dice, mire, padeciendo que ya tenían lo que deseaban, que era que la nave agarrara el impulso. Levaron anclas e iban costeando hacia Creta. Pero dice que más adelante, no mucho, le pega a la nave un viento huracanado. ¿Quién tiene la razón? Usted se va a morir sus hijos, se van a morir sus descendientes. Y Dios sigue siendo Dios. Diga lo que usted diga, quiera lo que usted quiera decir. Lo que Dios dice siempre prevalece. Mire, usted puede venir a esta iglesia y si no se entrega a Cristo, Dios es Dios, hombre. Si usted anda caído y no se reconcilia, Dios sigue siendo Dios. El cielo y la tierra pasarán. Diga, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Eso lo hace más culpable a usted y responsable delante de Dios, porque usted se sabe la palabra. El cielo y la tierra pasarán. Ya no lo dice. ¿Quién tiene razón? Pueden pasar días, pueden pasar años, pueden pasar semanas. A la gente se le olvida lo que Dios habla en las iglesias. A la gente se le olvida lo que Dios dice, le dice a usted. Mire, yo no dudo que para cada uno de ustedes Dios siempre ha estado hablándoles. Dios siempre trae, porque Dios nos puede hablar a través de un don, pero recuerde que la palabra de Dios en su mayor porcentaje es profética. Entonces, cuando un predicador está predicando un mensaje, Dios le está profetizando a usted. Cuando un predicador está llevando el mensaje, porque alguien dice: ay, es que yo quiero que Dios me hable, yo quiero ir a un ángel que me diga algo, y no estoy yendo al pastor que está predicando, pues. Y lo oye todos los domingos, y lo oye los viernes, y lo oye cada rato. O sea, un líder que está en una célula, una lideresa que está en una célula, Dios está usando ese vaso para profetizarles a través del mensaje a los oyentes. Porque dice la Biblia, con lo cual ya voy terminando, que dice que pegó un viento huracanado. ¿Qué es un huracán, hermanos? Ustedes que vienen de Honduras. ¿Quiénes vienen de Honduras? Digan amén los hermanos de Honduras. Usted no sabe qué es un huracán.
¿Qué es un huracán? Viento con aire, ¿va? Y dice Pablo que se llamaba Euroclidón. Euroclidón, como el nombre de un dios, ¿va? Griego, Euroclidón, un dios del viento, pero le llaman Euroclidón, quiere decir que es un viento muy poderoso, porque ese es un origen griego. Mire, ¿cómo miden los huracanes? El 1 es suave, el 2 más recio, el 3 yo calculo que este era como categoría 4 a 5, o sea que más de 100 millas por hora. ¿Hay algún aquí que le gusta indagar en el Google? El huracán entre 4 a 5, ¿a cuántos millas por hora es su velocidad? No lo busque ahorita, lo busque en su casa. O sea, es un huracán, hermano, que pasa llevándose techos, se pasa llevando, bota árboles, inunda, mueve agua, levanta agua. Una vez yo estaba, hermanos, allá en mis tiempos de juventud, me invitaron a jugar y fuimos a una isla. Y yo me recuerdo que terminó el partido y me recuerdo que mis amigos dijeron: hey, apurémonos que ahí viene la tormenta. Y yo veía que venía la tormenta por allá. Pero mire, mirar una tormenta en tierra es una cosa, pero cuando usted está en mar, mirar que la tormenta viene, en menos que nos dijeron: miren, ahí viene la tormenta, yo vi que venía así como un brazo, hermanos, negro, y aquel bombazo de agua, la tormenta levantando agua del mar. Yo le digo, hermano, nosotros no dio vuelta a la nave por pura misericordia de Dios. Nos pegó ese. Ahora, eso era una tormenta, no era un Euroclidón. Aquella nave tronaba donde iba Pablo. Aquella nave, hermano, se anegaba. Las olas se levantaban. Las olas. El bramido del mar, como dice la Biblia, ¿va? Aquel bramido bufeaba. Entonces dice la palabra del Señor que la nave fue arrebatada y no pudiendo poner proa al viento, dice que soltaron, hermano. Mire, yo se lo voy a decir. Aquí dice así, mire: no nos abandonamos a él y nos dejamos llevar por él. Quiere decir que el viento y la nave era arrastrada por el viento y el timón del piloto daba vuelta así, mire. Entonces vino el piloto y le dijo el patrón: soltalo mejor, hombre, que te va a arrancar las manos, porque aquel timón daba vuelta. Entonces dice que abandonaron la nave a que el viento se la llevara donde el viento quería. Eso sucede. Eso sucede, hermanos. Esto ya terminando. Las personas que no oyen la voz de Dios y no le hacen caso a Dios cuando Dios le está hablando, lo que pasa es de que los problemas te llevan y son los que toman control de la vida de las personas. Mire, los problemas los podemos evitar, hombre. Las dificultades las podemos evitar. Vea que nadie esté exento de tener problemas ni dificultades. Todos tenemos que enfrentar dificultades en la vida. Dificultades económicas, dificultades personales, dificultades familiares, dificultades, hermanos, de diferentes tipos de problemas que vamos a tener. Pero yo le voy a decir algo, hermanos: cuando uno decide buscar al Señor, cuando uno decide entregarse al Señor, cuando uno decide caminar con el Señor, nosotros no vamos solos. Nosotros tenemos, hermanos, una lumbrera que nos guía por esta vida. Todas las personas que le ponen atención a Dios, a lo que Dios quiere decir,
van a evitar un montón de problemas en sus vidas. Que le quede claro lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Más claro no le puedo hablar, por favor. Dios siempre a cada uno de nosotros nos advierte de los problemas, de las dificultades de la vida. Mire, hermano, el trabajo del ministerio es de estar cuidando las ovejas, es de estarle sacando las pulgas, las chinches, los telepates, sacándoles el moquillo, guiándolos, así mire, como el pastor, ¿verdad? Con la vara. Nosotros no tenemos una vara, pues no le pegáramos su varazo. Lo otro que tenemos es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Mire, mire, esto no haga, mire, esto haga, mire, mire, cuidado con esto. Amén. Cuidado, cuidado con los impíos, jovencitas. Cuidado que estar hablando con un impío. Varón, tenga cuidado, hombre. Esa mujer no es creyente. No se deje llevar por ella. Mejor tráigala y que conozca el evangelio antes que usted tenga una relación. Aquí se les dice todo eso, hombre. Mire, cuidado, hombre. Si ustedes son un matrimonio, no meta ahí en su apartamento a vivir un varón inconverso, hombre. Al rato va a terminar ese problema ahí. Usted va a terminar su hogar separados. Y que el que invitó al apartamento es el que después salió con la sorpresa. Mire, mire, cuidado, hombre, con quién deja a los niños. Usted no puede andar dejando a sus hijos con cualquier persona. Mire, ese trabajo que usted tiene está entrando muy tarde y sale muy tarde. Mire, no viene a los cultos. Tenga cuidado. Usted necesita congregarse, hombre. Aleluya. Mire, hombre, no. Quite esa aplicación de su teléfono, hombre, que le están mandando allí información, ¿verdad? Que lo está haciendo desviarse de la voluntad de Dios. A veces nosotros le pegamos duro a los hombres porque andan viendo páginas pornográficas. Y uno le dice, mire, cuidado, hombre, porque usted sabe que la pornografía puede llevar a un hombre, hermano, a una condición de trastorno, ¿verdad?, sexual. Todo aquel, hermano, que es arrastrado por la pornografía y no la para, termina enredado, hermanos, en relaciones indecorosas. Pero también las mujeres reciben en sus teléfonos información. A veces de repente aparece su amigo que estuvo allá hace 20 años en la escuela y ya le empieza a saludar y ella empieza a hacerle oído. Y como ese tiene palabras más sagaces, empieza ella más a hacerle caso a él que al marido, porque el marido es bien simple, es bien así, tetelque, y eso la lleva y la arrastra. Yo tuve un caso de una miembro que el esposo me buscó y me dijo, pastor, hable con ella. Fíjese que ella ya no me quiere, ella ya dice que no me ama. Y yo le pregunté y le dije a ella, mire, discúlpeme, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y usted por qué ella rechaza a su marido? Es que fíjese, hermano, que yo conocí a otro hombre y lo conocí por internet, me dijo. ¿Y a dónde está ese hombre? Le dije, en Perú, me dijo. A saber quién era, porque a veces se ponen cara, hermanos, se ponen cara de guapos y son feos. O a veces se ponen cara de hombre y son mujeres. Es como, hermanos, los que andan en las pornografías. Dicen que son niños, hablándole a niñas, y son viejos, sinvergüenzas. Dios siempre te va a cuidar. Dios siempre te va a proteger. Mire, no ande con amigos, hombre, pero por aquí le entra, por aquí le sale. Una de las cosas que tiene el mensaje de Dios, con lo cual voy terminando, es de que Dios siempre te va a cuidar a ti. Y Dios siempre te va a decir lo que no debes de hacer para evitarte problemas en el futuro. Pero a veces la gente no le hace caso, hermanos, a Dios. ¿Y qué pasa cuando no le hacemos caso a Dios? Nos metemos en líos grandes.
Nos metemos en ellos problemas serios. Y mucha gente ya no regresa a las iglesias por vergüenza, donde pierden su matrimonio, pierden sus hijos, pierden, hermano, todo lo pierden. Y los problemas se hacen grandes. ¿Ah? Mire, varón, no vaya a las fiestas de los impíos. No, así son mis familiares. No, solo yo solo llego a ver. De repente ya empieza a bailar usted. Y de repente ya no quiere andar con los hermanos. De repente ya solo con amigos impíos anda. Y después vuelve al lodo cenagoso donde Dios lo había sacado. Entonces viene Pablo. Llegaron a Sotavento, a una isla con puras dificultades, y dice que se subieron a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. La nave ya iba desquebrajada y tenían temor de dar con la sirte, o sea, con la frente. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Otra vez, mire, otra vez los agarró otra tempestad, mire. La gente que no le hace caso a Dios, hermano, no se levanta de una y no se levanta de las otras. La vida cristiana es como el impulso. Me agarro unos minutos más, hermano, o termino ya, voy a orar. Paro ya, hermanos. Ya paro. La vida cristiana es como el impulso, que cuando uno lo agarra, no hay que perderlo. Pero cuando usted pierde la vida cristiana, es igual, de igual manera. Cuando usted pierde el paso de la vida cristiana, tras un tropezón va el otro, y el otro, hasta que cae y se quiebra los dientes. De una tormenta les pega la otra. Y todo por no hacerle caso a Dios. Yo no estoy aquí para convencerlo a usted. Yo estoy aquí para que usted reflexione y le ponga atención a Dios, lo que Dios siempre quiere decirle de lo que habrá de venir sobre su vida. Entonces, siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a tirar todo. Ya no aparecía ni sol, ya por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña. O sea, ya la embarcación iba al derive. Se perdió el matrimonio, se perdieron los hijos, se perdió el trabajo. Ya no pudo pagar la renta. Ya no le salía ni un hermano. Los que le debían la cundina se fueron. Aquel que tenía trabajo y que le abundaba, ahora escaseaba el trabajo por no hacerle caso a Dios. Amén. Entonces dice que se perdió toda esperanza de salvarnos, toda esperanza. Pero en aquella embarcación, Pablo, lo más seguro, hermanos, que Pablo le decía: Señor. Pablo se agarró de un cepo, ahí va. Se agarró y dijo: Señor, ayúdanos. Señor, ten misericordia. Señor, estamos esperando en ti. Señor, tú sabes. Y dice que Pablo, como ya no comían, porque nadie podía comer, hermano, puesto en pie, dice que Pablo les dijo: habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Mire, no me hicieron caso. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y aquí es donde viene, mire, que vuelve otra vez el Señor a visitar a Pablo. Dicen gloria a Dios. Vuelve el Señor, mire, a visitar a Pablo y le dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y el Señor me dijo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. He aquí, Dios te lo ha concedido. Todos los que navegan contigo, o sea que por la vida de Pablo, Dios tuvo misericordia de los otros. Mire, una persona que le haga caso a Dios, hermanos, puede cambiar el destino de la vida de la familia. Una joven, una mujer, un hombre que le haga caso a Dios, a lo que Dios dice, puede cambiar el destino, puede, hermanos, llevar a rumbo diferente a las personas. Por esa persona Dios tiene misericordia de otras, ¿verdad? Por esa persona Dios se glorifica. Mire, hermana, si su marido no viene, venga usted, hombre. Y si su marido le dice: ya no vas a ir, quédate tú. Porque la Biblia dice: obedeced a sus maridos en todo. Pero cuando dicen todo, se incluye en el Señor. Pero si él no quiere, usted siga, ahí no lo puede obedecer. Porque por usted, hermano, por usted quizás Dios va a tener misericordia de su casa. Con eso no le estoy diciendo: qué bonita se mira aquí sola. O tal vez usted, varón, su mujer no quiere. Usted siga. Me imagino que todas estas jovencitas, sus padres aquí están, ¿va? Porque qué triste sería, hermanos, que en vez de que esos adultos, ¿va?, son los que están cuidando que Dios les dé la salvación, por medio de ellas se van a salvar. Al revés la cosa. Pero por una persona que obedezca a Dios, Dios se glorifica. Así es de que, hermanos, ¿cuántos hemos entendido que es mejor obedecer a Dios antes que a la gente? Usted hágale caso a Dios. Dios nunca le va a pedir algo contrario a su voluntad, ni a la vida, sino que Dios siempre le va a pedir lo mejor. El que le hace caso a Dios, hermanos, evita dolores de cabeza. El que le hace caso a Dios, el que sigue el consejo de Dios, no va a pasar. Vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, tribulaciones, pero de ellas nos librará el Señor siempre. Hoy tu vida puede cambiar. Hoy, esta noche Dios te puede llevar a un rumbo diferente. Solo oye la voz de Dios, solo hazle caso a Él. Hazle caso, obedécelo. Alguien dice: dura es tu palabra. Sí, es dura, porque a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, pero cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, usted va seguro, hermano, va seguro. Con el Señor no se pierde. Póngase de pie y dígale: Padre, gracias por haber hablado a mi vida y habernos